primer lugar, bienvenidos a la última sesión de materia del curso Sustentabilidad para Ingeniería. Estamos en la unidad 3 o módulo 3, que es Herramientas de Sustentabilidad para la Toma de Decisiones. En la clase 2, donde continuaremos viendo huella de carbono y también veremos huella de agua. Para iniciar esta clase, toca justamente la casualidad de que hoy se publicó el informe de brecha de emisiones, que es un informe que publica ONU Medio Ambiente o ¿cómo se llamaba antes? Bueno, es la oficina es la organización dentro de las Naciones Unidas que se dedica al medio ambiente y que lidera lo que es cambio climático dentro de Naciones Unidas. ¿Y de qué se trata este informe de la brecha de emisiones? Se trata de lo siguiente. Entonces, como les contaba hace un segundo, los científicos calculan cuántos gases de efecto invernadero más le podemos meter a la atmósfera para no pasarnos de la meta del Acuerdo de París, que es 1.5 grados Celsius. Eso lo vimos en el primer módulo, si se acuerdan. Entonces, 1.5 grados Celsius, ¿cuántos gases más podemos meterle a la atmósfera? Y ese es un valor que calculan. Y el segundo valor que calculan es cuántos gases vamos a tener en la atmósfera si es que se cumplen los compromisos que están establecidos en el Acuerdo de París a través de las contribuciones nacionalmente determinadas. Para recapitular un poco, el Acuerdo de París es un acuerdo a nivel global que es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y este Acuerdo de París establece una meta para que todos los países han acordado en conjunto, que es que no queremos pasarnos de un aumento de temperatura de 1.5 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales de temperatura, es decir, sobre la temperatura media que había antes del 1900. El problema es que ya llegamos a 1.1 grados Celsius de temperatura, entonces cada vez nos queda menos espacio para seguir metiéndole gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, un número es cuántos gases más podemos meter y el otro es cuántos gases efectivamente va a haber en la atmósfera o se estima que va a haber si es que los países cumplen sus compromisos al Acuerdo de París. Dentro del Acuerdo de París, cada país hace un compromiso que es de acuerdo a sus capacidades. ¿Y qué pasa si lo cumplen? O sea, que todavía existe la posibilidad de que los países no cumplan con sus compromisos. Y todos los años se publica este informe de brecha de emisiones. El resultado de este año es que, aun si los países del mundo cumplen con todos los compromisos que se pusieron, al año 2050 vamos a tener un aumento de temperatura de 2.7 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales. Lo que va a ser desastroso, absolutamente desastroso. O sea, uno de los impactos más grandes es que vamos a perder prácticamente todos los corales. O sea, vamos a tener una extinción de toda una rama del árbol de la vida, que son los corales. Es así de horrible, es así de fuerte. ¿Y qué pasa con el tema de la brecha de emisiones? Y aquí está lo interesante y por qué este curso es tan importante y cuál es el rol que ustedes deben cumplir desde la ingeniería para atacar este problema, para atacar esta posición. Recuerden que yo desde la primera clase les vengo a decir que esto no es para desesperarse, esto es que hay que usar los datos para empoderarse y hacer algo al respecto. La brecha de emisiones se calcula con la diferencia entre lo que los países han comprometido y lo que efectivamente deberíamos tener. Entonces ahí hay una diferencia. Pero esos compromisos son de los países y hay que entender a los países como los gobiernos de los países. El gobierno de Chile, por ejemplo, no tiene control absoluto sobre lo que ustedes o yo hacemos. No tiene. Pero el gobierno de Chile puede decir, no se instalan más termoeléctricas en el país. O vamos a plantar tantos miles de hectáreas de árboles. Esas cosas las puede decir el gobierno, pero el resto de las cosas no tiene control sobre ellas. Y ahí es donde entra, y ahí es donde se hace muy relevante lo que puede hacer el sector privado y la ciudadanía. Porque esa brecha de emisiones no considera las cosas que desde el sector privado se pueden hacer para reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y recordemos que no son los gobiernos los que emiten los gases. Es el sector privado, es la industria, son las personas, somos todos los que emitimos los gases de efecto invernadero, no es solamente el gobierno. Por lo tanto, estos resultados, ¿cómo los tenemos que interpretar? Los tenemos que interpretar como que cada uno de nosotros debe aumentar su ambición climática y empezar hoy a hacer cambios en su estilo de vida y a tomar decisiones de otra forma, de manera que cerremos la brecha de emisiones. De manera que entre todos logremos no pasarnos de 1.5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Pero esa decisión, con el video que acaban de ver y que
De todas maneras, les voy a dejar en el aula virtual. Esa decisión la tienen que tomar hoy día, chiquillos. Todo este curso les he estado hablando de tomar decisiones, de empezar a practicar cómo tomar decisiones, porque cuando sean ingenieros y estén a cargo de procesos industriales de verdad, ya van a tener la práctica de tomar decisiones. Y esto es un llamado a la acción urgente, de que ustedes tienen que empezar a tomar decisiones hoy para reducir su huella de carbono ahora y empezar a entender cómo se reduce la huella de carbono de los distintos procesos industriales sobre los cuales ustedes tienen injerencia. Los civiles hablarán sobre cemento hormigón, cemento y acero. Los ingenieros bioquímicos verán cómo hacer mejores biofactorías, ¿verdad? Que tengan menos huella de carbono y desplazar a los combustibles fósiles. Y así cada ingeniero, los ingenieros informáticos tendrán que ver cómo hacen sistemas más eficientes y cómo logran que el software y el hardware pueda ser usado por más tiempo, de forma de no tener que estar produciendo continuamente aparatos nuevos. Cada uno de ustedes como ingeniero tiene el deber consigo mismo y con el resto de la humanidad de buscar maneras activamente en la cual su especialidad pueda ayudar a cerrar esa brecha. Porque son esas las decisiones que ustedes van a tener que tomar en el futuro y no muy lejano. O sea, estamos hablando de aquí a 1, 2, 3 años más que estén titulados, no es nada de tiempo. Entonces tienen que empezar hoy a tomar esas decisiones. Con la ventaja de que si empiezan hoy a trabajar en sus impactos climáticos, van a también reducir su huella de carbono y van a ayudar desde hoy mismo a reducir la brecha de emisiones que existe actualmente. Y ojalá que el próximo año, cuando salga de nuevo el informe de brecha de emisiones, ya no sea un 2.7, sea un 2.6, sea un 2.65, lo que sea, pero que sea más bajo. Así que bueno, les voy a dejar el link al video, por supuesto, y a la página de UNEP. De hecho, le voy a pedir a mi ayudante que lo haga al tiro, para que ustedes lo tengan en el aula virtual. Sí. Entonces hoy día vamos a seguir, y les quería mostrar eso porque hoy día vamos a hablar de huella de carbono y vamos a hablar sobre cómo se mide el impacto que tienen los gases de efecto invernadero en el cambio climático y en la atmósfera. Ya empezamos la semana pasada, para hacerles una recapitulación rápida para terminar a la hora. Recuerden que los aspectos ambientales son aquellos elementos que salen de una organización y que pueden interactuar con el medio ambiente. El humo, la basura, la contaminación en toda su forma, son aspectos ambientales. Los impactos ambientales son los cambios que esos aspectos ambientales generan en el medio ambiente o las personas. Entonces, si yo tengo un aspecto ambiental, puede ser el hollín de una chimenea, y el impacto ambiental va a ser una enfermedad, un impacto a la salud de las personas. Eso es un cambio. Yo tenía buena salud, ahora tengo mala salud, y ese cambio de buena a mala salud fue causado por un aspecto ambiental que es el hollín, que me vino a tapar los pulmones. O sea, así funcionan los aspectos y los impactos ambientales. ¿Cómo se relacionan unos con otros? Se relacionan, lo hacemos de forma práctica, por supuesto, a través de modelos matemáticos que nos dicen cuánta cantidad de un aspecto ambiental genera cuánto impacto. El ciclo de vida, esta consideración de aspectos e impactos ambientales, recuerdan que se hace sobre el ciclo de vida de los productos o servicios que estamos analizando. Y el ciclo de vida es toda la historia de todas las materias primas hasta que empecé a extraerlas desde la tierra, que se usan para este producto, hasta toda la historia que tiene el producto hasta que nuevamente se hace parte de la naturaleza, o sea, hasta que tiene su última intervención humana. Entonces, desde que yo empiezo a extraer el petróleo hasta que yo boto el plástico y queda en un vertedero, porque los plásticos en verdad no se degradan, entonces ahí como que hasta que el plástico queda como inmovilizado en alguna parte, todo eso que pasa entre medio es el ciclo de vida. Y eso incluye la construcción o sea, la extracción del petróleo, la refinación, la producción del material plástico, luego la formación del objeto plástico, la venta, la distribución, el uso, el desecho, etc.
para cada uno de los materiales, para el plástico, para las tintas, para todas las cosas que tenían que ver con ese producto. Nos tiene que importar el ciclo de vida porque es una buena oportunidad para hacer gestión. Entonces, cuando yo estoy tratando de salvar el mundo, pero lo hago mirando solo a mi empresa, lo hago solo mirándome el ombligo, es muy difícil. Porque hay muy pocas cosas que mi empresa puede hacer por sí misma para hacer un cambio grande. Los cambios en sustentabilidad siempre son trabajo de equipo. Entonces mi empresa podrá hacer cambios internos, pero a menos que logre intervenir otros lugares del ciclo de vida, probablemente esos cambios no se van a notar mucho. Ejemplos de intervención de otros lugares del ciclo de vida es cuando yo elijo un proveedor distinto. El proveedor que tengo tiene un impacto ambiental, el proveedor nuevo tiene otro impacto ambiental, que ojalá sea menor, ¿verdad? Entonces yo elijo a este nuevo proveedor porque tiene menos impactos ambientales él en su cadena productiva, él en su proceso productivo. Y de esa forma yo puedo empezar a influenciar a mi cadena de valor para que reduzca sus impactos ambientales y eso a su vez redunda en que mis productos van a tener un menor impacto ambiental. Cuando yo elijo un sistema de distribución que es bajo en carbono o que compensa sus emisiones de carbono, como por ejemplo lo hace Home Center, como por ejemplo lo hace Cabify, entonces esos medios de transporte son carbono neutral. Yo tal vez pago un poquito más, pero me aseguro de que ese impacto que yo estoy generando va a ser compensado. Por eso que es tan importante el concepto de ciclo de vida para la gestión ambiental. Recuerde que la transferencia de cargas es cuando yo, en este intento de mejorar mi gestión ambiental y de reducir mis impactos ambientales, por anga o por manga termino teniendo más impactos de los que tenía antes, aunque pueden ser impactos distintos. Entonces, acuérdense del ejemplo de la termoeléctrica, esto es un ejemplo real, está pasando en ventanas hoy día. Yo siempre lo había puesto como un ejemplo teórico en la clase, pero efectivamente está pasando. Yo tenía una termoeléctrica que cerró por problemas ambientales, porque tiene un gran impacto al cambio climático. Sin embargo, esto está en una región que necesita agua. La región metropolitana y la nuestra necesitan agua porque ya no nos queda agua por el cambio climático. Y la solución a eso, de parte de las autoridades, ha sido impulsar la instalación de plantas desalinizadoras. Pero las plantas desalinizadoras requieren mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que para arreglar el problema del agua, yo voy a tener que prender ventanas de nuevo, la termoeléctrica, y eso me va a resolver el problema del agua, pero me va a aumentar el problema de la huella de carbono. Cuando yo tengo este tipo de situaciones, se llama transferencia de cargas. Y se evitan justamente haciendo un análisis sobre todo el ciclo de vida del producto o del servicio, en este caso el agua es un servicio, el suministro de agua. Yo tengo que hacer un análisis de ciclo de vida sobre todo su ciclo de vida para entender dónde están estas transferencias de cargas y adelantarme a las transferencias de cargas, de forma de ser más creativo y mejor ingeniero y buscar soluciones alternativas que no requieran tener que prender ventanas para alimentar una desalinizadora. El caso de ventanas es un poquito distinto porque en ese caso ellos cerraron como termoeléctrica, la empresa, la instalación cerró como termoeléctrica, pero ahora están reabriendo como desalinizadora y van a usar la misma instalación de la termoeléctrica para alimentar la desalinizadora. Entonces, como que pasan como debajo del radar, entre comillas. No van a estar vendiendo energía eléctrica, pero le van a estar vendiendo energía eléctrica a su propia instalación desalinizadora. Y la huella de carbono, que veníamos hablando desde el principio del video y todo, ¿qué impacto cubre cuando yo mido la huella de carbono? Marcelo, Mol, Bull. ¿Sí, profe? ¿Cuál es el impacto que cubre la huella de carbono? No sé. A ver, ¿quién puede saber? Ignacio. Tapia.
Lo siento, profe, no lo sé. Estamos poco atentos, chiquillos, venimos hablando de eso al principio de la clase. Rocío, No estuve al principio de la clase. malo, pues Marcelo, que llega en la hora. Rocío, ¿cuál es el impacto que cubre la huella de carbono? Profe, la cantidad de gases de efecto invernadero. Para allá va Pedro, justamente, pero recuerda, la cantidad de gases de efecto invernadero son aspectos o impactos ambientales. eh, es una variable a tomar en cuenta de la. ¿Pero es un aspecto o un impacto ambiental, el gas de efecto invernadero? Un aspecto. Un aspecto, bien Marcelo. Es un aspecto ambiental, porque es algo que sale de la organización que puede interactuar con el medio ambiente. ¿Y cuál es el impacto que causan los gases de efecto invernadero? Eh, El cambio climático. claro. Bien, Catalina, el cambio climático, justamente. Entonces, la huella de carbono, ¿cuál es el impacto que cubre? El impacto ambiental. ¿Cuál? Hay varios impactos ambientales. Al cambio climático. El cambio climático, justamente. El cambio climático es un impacto ambiental. Y ese es el impacto ambiental que se mide con la huella de carbono. La huella de carbono mide solamente ese impacto ambiental y no mide otro. La huella de carbono es un indicador de un solo impacto y que es bastante conocido. O sea, todos nosotros hemos escuchado de la huella de carbono alguna vez. Por lo tanto, para una empresa es más fácil de promocionar. Es más fácil comunicarse con sus grupos de interés diciendo huella de carbono que diciendo acidificación. ¿Quién sabe lo que es la acidificación? ¿A quién le importa? Nadie la conoce. Es una cosa importante, pero nadie la conoce. Pero la huella de carbono y el cambio climático salen en las noticias todos los días. Entonces es mucho más fácil de promocionar. Y por lo tanto, es más fácil cuando uno está dentro de una empresa y uno quiere generar el cambio, decirle al jefe, oye, calculemos la huella de carbono, que calculemos otra cosa. Mauricio, ¿querías hacer alguna pregunta? Bueno, ustedes me interrumpen. Lo bueno de la huella de carbono es que como mide un solo impacto ambiental, que es el cambio climático, requiere menos datos que otras mediciones de impacto ambiental. Los datos que se requieren para calcular una huella de carbono son las emisiones gaseosas que tiene la empresa y los gases refrigerantes que usa. Los gases refrigerantes son esos que van dentro de los sistemas de aire acondicionado, de los grandes refrigeradores industriales, de los refrigeradores de la casa. Todos esos son los gases refrigerantes. Y el tema es que esos gases como que se van escapando con el tiempo, porque hay fugas en el sistema, entonces como que se van perdiendo. Y esos gases tienen un gran potencial de efecto invernadero, que es, potencial de calentamiento global, y por eso se incluyen dentro de la huella de carbono, porque yo con la huella de carbono quiero justamente conocer cuál es ese calentamiento global. Como requiere pocos datos, también requiere menos tiempo. Es más rápida de sacar. Cuando yo quiero un resultado como empresa, es más rápido calcular una huella de carbono y por lo tanto es más barato calcular una huella de carbono que calcular otros tipos de impactos ambientales. Lo choro de la huella de carbono es que se puede usar en varios niveles. Yo puedo calcular la huella de carbono de mi empresa, de mi holding empresarial. Y esa se llama huella de carbono corporativa. Yo calculo la huella de carbono de la corporación. Yo puedo calcular la huella de carbono de un producto, de un Super 8, de un kilo de café, de un litro de agua. Puedo calcular la huella de carbono de un producto, de un edificio, también un producto. ¿Qué más? Huella de carbono de todo lo que pueden ver, tocar o usar. Se puede calcular huella de carbono. Se pueden calcular la huella... Alguien me habló, Marcelo. Sí, es que yo todavía no entiendo, o no me quedó muy claro el concepto de huella de carbono, por qué se le llama así y qué es lo que representa. No, como que no me queda muy claro qué es lo que es. Lo vamos a ver en un segundo, Marcelo. Ah, ya. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es una medición, es un número que me indica
cuál es el impacto de una organización, un producto, una ciudad, un evento u otra cosa sobre el cambio climático. Entonces decíamos antes, en mi recapitulación al principio, que yo puedo relacionar los aspectos ambientales con los impactos ambientales a través de un modelo matemático, ¿verdad? Entonces, un impacto ambiental es el cambio climático. Y obvio que el cambio climático es algo malo y yo quiero saber qué tengo que hacer para evitar el cambio climático, para reducir el cambio climático. Y ahí es donde yo uso este modelo matemático, que es la huella de carbono, para relacionar el impacto climático con algunos aspectos ambientales, que son los gases de efecto invernadero. Todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero, todas. Entonces yo quiero saber cuáles de las cosas que yo hago generan más gases de efecto invernadero que otras, para saber cuáles tengo que cambiar. ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes para tener menos impacto sobre el cambio climático? Y esta metodología de cálculo se llama huella de carbono. ¿Te queda más claro? Sí, profe. Gracias. ¿Seguro? Sí, profe. Ya, ok. De todas maneras, les voy a dejar, si no lo hice ya, hay una explicación súper gráfica de qué es cambio climático, de qué se trata Sí, van a aprender harto de cambio climático, no tanto de cómo calcular la huella de carbono, pero van a ver algunas cosas de huella de carbono en un video que hicimos con la COP25. La COP es la conferencia de las partes. Aquí estoy como haciendo la recapitulación de varias cosas que vimos en el módulo 1 para que las conecten también y después cuando estudien, conéctenlos, cuando estudien para la prueba, empiecen a conectar los conceptos de los dos módulos. La conferencia de las partes es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el lugar donde los países se coordinan para luchar contra el cambio climático. Entonces la COP, esta conferencia de las partes, es una reunión que se realiza casi todos los años, donde los países se juntan y ven qué están haciendo en temas de cambio climático. La última COP la organizó Chile, y dentro de las actividades de Chile, como presidente de la COP, como presidente de la COP, organizó unos talleres en todas las regiones de Chile sobre carbono neutralidad. Y en el aula virtual les vamos a dejar el video para la región de Valparaíso. Y si no entienden cambio climático, si no les queda claro lo que es, vean el video. Yo hago una presentación como de media hora en ese video, donde explico cambio climático, los efectos que va a tener para la región de Valparaíso. Si viven en otra región, pueden ver el video de otra región, van a aprender lo mismo, pero ajustado a su territorio. Y van a ver qué cosas se pueden hacer para reducir el cambio climático. Así que se los voy a dejar recomendado para que complementen el concepto, porque tiene muchas mejores gráficas que esta presentación que les estoy mostrando. Entonces, la huella de carbono entonces es esta medición de los efectos que mi organización tiene sobre el cambio climático, y se mide, este número incorpora dos cosas. Incorpora mis impactos directos sobre el cambio climático y mis impactos indirectos. ¿Qué significa directo e indirecto? Cuando yo hago un asado en la casa, yo quemo carbón y sale humo. Ese humo tiene gases de efecto invernadero. Ahí sale dióxido de carbono, salen otros gases de efecto invernadero que suben a la atmósfera y causan cambio climático. Eso es un impacto directo, porque yo estoy quemando el carbón y los gases salen de mi casa. O sea, directamente de mi casa están saliendo esos gases de efecto invernadero. El impacto indirecto del asado lo tengo en la carne. En la carne que yo estoy asando en la parrilla. ¿Por qué? Porque esas vacas o esos animales, cualquiera que sean, durante su proceso de vida, de crianza, matadero, producción, transporte, etc., durante todas esas cosas que hubo que hacer para llegar esa carne a mi parrilla, se liberaron gases de efecto invernadero. Pero esos gases yo no los veo, son indirectos. Yo soy responsable de ellos porque yo me compré la carne. Cuando yo compro un producto, yo también compro sus cargas ambientales. Yo compré esa carne, por lo tanto, son mis impactos.
pero son indirectos porque alguien más los emitió, se emitieron en otro lugar. Pasa lo mismo cuando yo prendo la luz. Entonces, en Chile, el 50% de la electricidad todavía es fósil, es de carbón, de diésel, etc., o de gas. Por lo tanto, el 50% de esos electrones que están llegando a mis aparatos son fósiles, emiten gases de efecto invernadero. Eso es un impacto indirecto de mis actividades. Porque no se están emitiendo desde mi casa, se están emitiendo en otro lugar, pero por culpa mía, digamos, porque yo estoy consumiendo esa electricidad. Y se miden en alcance 1 y alcances 2 y 3. El alcance 1 son los impactos directos, o sea, las cosas que salen de mi organización, como el humo que sale del carbón de mi parrilla. El alcance 2 se refiere a los gases de efecto invernadero que se emitieron por causa de la energía que yo compro. Por ejemplo, la electricidad, y ese ejemplo que yo les estaba dando de que los gases de efecto invernadero que se emitieron en la termoeléctrica Ventanas, hay una partecita de esos que me corresponden a mí, de los cuales yo soy responsable porque yo compré electricidad que viene de allá. Y el alcance 3 son los impactos indirectos, otros impactos indirectos, como por ejemplo en el caso de la carne que yo les decía, son todos esos gases de efecto invernadero que se liberaron durante el proceso de producción de la carne. Entonces tengo esos 3 impactos, directos, indirectos asociados a energía y otros impactos indirectos. Y lo que hacen las empresas, cada vez con mayor frecuencia, es medir los 3 impactos y, y también informarlos al público. Hay algunas empresas que cuando empiezan les da como vergüenza mostrar su huella de carbono, es como, me salió 1000. Como, no, qué vergüenza, qué sé yo, trabajemos, mejoremos la huella y después publicamos. Pero no hay que tener vergüenza, o sea, la huella que uno tiene es la que tiene, y lo que importa no es la huella que tiene, lo que importa es lo que hace para reducirla. O sea, lo que importa no es tu huella de hoy día, lo que importa es tu huella de mañana. Cuando tú vuelvas a medir tu huella, ese número tiene que ser más chico que el anterior. Eso es lo importante, es lo que uno hace, más que el número. Entonces, aquí para reforzar la idea, Marcelo, y a todos, la huella de carbono entonces es la medida del cambio climático, de cuál es el impacto que mis actividades tienen al cambio climático, que también se conoce como calentamiento global. Y se mide en una unidad que son los kilogramos de dióxido de carbono equivalentes. ¿Qué son estos kilogramos de dióxido de carbono equivalentes? Ya se los voy a explicar con un ejemplo. Se puede medir con varias metodologías la huella de carbono. Hay una ISO para huella de carbono corporativa, otra ISO para huella de carbono de producto, está el GHG Protocol, que es otro estándar que también tiene la metodología para hacer cálculo de huella de carbono organizacional o corporativa, o de producto, o territorial, o de materiales. Y está la PAS 2050, que también es otra metodología para medir lo mismo. Pero al final son todas más o menos parecidas. No hay mucha diferencia, lo que pasa es que son distintos nombres. Entonces, déjenme ver un ejemplo. Se puede mostrar primero el ejemplo de huella de carbono y después voy a volver a las definiciones. Entonces, yo tengo distintos gases de efecto invernadero. ¿Ok? Hay 2 de ellos, porque hay más de 100. Pero 2 de ellos bien conocidos son el dióxido de carbono, que es el que está acá arriba, y el metano, que está acá abajo. Supongamos que yo tengo una emisión de 1 kilo de cada uno de estos gases. ¿Ok? Por lo tanto, yo emití 2 kilos. Estos son los gases de efecto invernadero que yo estoy emitiendo al ambiente. Estos de acá, estos kilos de aquí, son mis aspectos ambientales. Esto es 1 kilo de dióxido de carbono y esto es 1 kilo de metano. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a esta unidad de los kilogramos de dióxido de carbono equivalentes? Es porque yo no puedo sumar peras con manzanas. Entonces, estos son kilos de CO2 y estos son kilos de metano. Yo no puedo sumar los 2 kilos, porque sería sumar cosas distintas. Son 2 kilos de gases, sí, es cierto, pero a mí lo que me interesa saber es cuál es el impacto que estos 2 kilos de gas van a tener sobre el cambio climático. Para saber eso, yo uso un modelo matemático. Y en este caso el modelo matemático es relativamente sencillo. Estos gases de efecto invernadero tienen un cierto impacto, tienen una cierta capacidad de atrapar calor.
Entonces se considera que el dióxido de carbono es la unidad de referencia. O sea, 1 kilo de dióxido de carbono tiene una capacidad de atrapar calor en la atmósfera igual a la que tiene 1 kilo de dióxido de carbono. Por lo tanto, 1 kilo de dióxido de carbono tiene un impacto ambiental equivalente al de 1 kilo de dióxido de carbono. Y de ahí nace la unidad de dióxido de carbono equivalente. Veamos el caso del metano, porque ahí es menos enredado porque el número es distinto. En el caso del metano, el metano es como una molécula así guatona que tiene mucha más capacidad de agarrar calor. Entonces, 1 kilo de metano puede atrapar tanto calor como 28 kilos de dióxido de carbono. 1 kilo de metano tiene tanta capacidad de atrapar calor como 28 kilos de dióxido de carbono, y por lo tanto, cuando yo lo veo a nivel de impacto ambiental, yo digo que el impacto de ese kilo de metano sobre el cambio climático es equivalente al impacto que tendrían 28 kilogramos de dióxido de carbono. Y por eso yo eso lo abrevio, por eso que mi unidad lo expreso como 28 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. ¿Se entiende esa idea? No, más bien, Sí, quiero preguntar, ¿a quién le quedan Sí. dudas? Marcelo. O sea, profe, como que el carbono es como la unidad de medida base para ver cuánto daño se hace con los demás, en este caso los demás metales, por ejemplo. Claro, gases. Ujú. Son gases, o sea, gases que hacen los metales. Ya, sí, sigo, claro. Perfecto, entonces el dióxido de carbono es mi unidad de referencia, como dijo Marcelo, perfecto. Y yo comparo todos los otros gases de efecto invernadero con ese dióxido de carbono. Hay algunos gases de efecto invernadero, como los gases refrigerantes, que tienen, cada kilo de un gas refrigerante tiene una capacidad de atrapar calor en la atmósfera equivalente a la de miles de kilos de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué me dice eso? Cuando yo voy a gestionar, cuando yo estoy en planta, ¿verdad? Y yo tengo mi huella de carbono y me dicen, mira, aquí están la lista de los gases que emite tu organización. Y aquí están los resultados de impacto. Si yo gestiono, si yo evito que se emita 1 kilo de gas refrigerante, o sea, si yo trabajo para evitar ese escape de 1 kilo de gas refrigerante de mi sistema de refrigeración industrial, va a ser tan potente y tan bueno para el medio ambiente como que yo redujera miles de kilos de los gases que salen del tubo de escape de las camionetas. Y esos tienen dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice cómo priorizar. ¿Qué pongo primero? ¿Qué gestiono primero? Gestiono, en este caso de esta huella de carbono hipotética, yo tengo una emisión de 2 kilos de gases. Tengo una emisión de 1 kilo de dióxido de carbono y tengo una emisión de 1 kilo de metano. ¿De cuál me preocupo primero? De la del metano. De la del metano, ¿verdad? Porque tiene un impacto ambiental mucho mayor. Y aquí quiero como ser súper insistente en la diferencia entre aspecto ambiental o la emisión y el impacto ambiental que genera. Yo a veces puedo tener dos emisiones que son muy parecidas en términos de cantidad. Incluso puedo tener a veces emisiones en las cuales tengo una tremenda emisión de una cosa y tengo una emisión muy chiquitita de otra cosa. Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que hacen las empresas? Dicen, oh, estamos emitiendo mucho de esto, nos vamos a preocupar de esto primero. Pero a veces lo más chiquitito es lo que te genera más impacto ambiental. Entonces, si yo quiero gestionar el impacto, si yo quiero gestionar el cambio que mi empresa está generando en el planeta, tengo que gestionar a partir de los impactos ambientales, no a partir de los aspectos ambientales. Son esos impactos ambientales los que yo quiero controlar. Quiero reducir 28 kilos, quiero reducir el 90% de esta huella de carbono, la puedo reducir controlando el 50% de los gases que escapan de este ejemplo. Entonces, esto es gestión ambiental basada en impacto. Y es la forma en la que yo les recomiendo que usen los números para hacer gestión ambiental.
Vamos a volver, ahora que saben cómo funciona la huella de carbono, vamos a volver a la definición de huella de carbono, que es la sumatoria, la suma, de los potenciales de calentamiento global de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la operación de un sistema de producto o una organización. Entonces, primero tengo una sumatoria, ¿verdad? ¿De qué? De los potenciales de calentamiento global de las emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a volver al ejemplo. Potencial de calentamiento global de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí tengo la sumatoria. ¿Ok? Esto de aquí, esta última celda en la tabla, esto es la huella de carbono. Es la sumatoria de estos potenciales de calentamiento global de los gases de efecto invernadero. Entonces, eso es la huella de carbono. ¿Qué son los potenciales de calentamiento global? Que en inglés se escribe Global Warming Potential. El potencial de calentamiento global es un factor que describe el impacto forzante radiativo, esto es como la capacidad de atrapar calor, de una unidad de masa, o sea, de 1 kilo, o de 1 gramo, o de lo que sea, de un gas de efecto invernadero. Es lo que estábamos diciendo recién, o sea, 1 kilo de CO2 tiene una capacidad de atrapar calor equivalente a la de 1 kilo de dióxido de carbono, y 1 kilo de metano tiene una capacidad de atrapar calor equivalente a 28 veces la que tendría 1 kilo de dióxido de carbono. Y esto, potencial de calentamiento global, es relativo a la unidad equivalente de una unidad de dióxido de carbono en el mismo lapso de tiempo. Entonces, como lo vimos en la tabla. Y el GI es el gas de efecto invernadero. Son gases que normalmente son producto de la combustión, aunque hay otras fuentes como los gases refrigerantes, y que tienen la capacidad de irradiar calor. Entonces, esto de aquí es la huella de carbono. Esto aquí está como en versión ingenieril, ¿verdad? Tabla operatoria, y lo otro es la versión legal, como del estándar escrita. ¿Les queda claro lo que es la huella de carbono? Sí, profe, con la tabla quedó bastante claro. Ya, sí, porque las definiciones son del terror, pero la tabla, cuando uno ve la operatoria, es como, ah, ya, súper sencillo. Es súper sencillo. ¿Para qué sirve igual- una huella de carbono? ¿Barcelona? Perdona. Es que igual yo no me preguntaba por qué le llaman huella de carbono, y claro, si se ocupa como base o no, referencia el carbono para ver qué impacto de los gases, ahora entiendo el nombre. El concepto de huella no viene de la huella de carbono, sino que viene de otra metodología que se llama la huella ambiental. La huella ambiental es una metodología que se inventó como en 1990, que lo que se llama huella ambiental, porque la medida de impacto ambiental de esa metodología era 1 metro cuadrado de tierra arable. Entonces, ¿cómo se mide el impacto ambiental? ¿Han visto ese tema de que, oye, estamos ocupando 2.7 planetas? Sí. Ya, entonces eso se calcula de acuerdo a la huella ambiental. Entonces, cuando yo digo, ya, quiero producir un celular, la huella ambiental me dice cuántas hectáreas de montañas, de tierras arables, de océanos, yo tuve que intervenir o yo afecté, en las cuales yo tuve un impacto ambiental, debido a la extracción de material, a la producción, al transporte, etcétera, de este celular. Entonces, eso es una unidad de área física de terreno. En inglés, eso del área se dice footprint. Entonces, de ahí viene el concepto de huella, porque era como el footprint, era el área, en verdad es como una mala traducción, ahora que lo vengo a pensar, era como el área de espacio, de distintos tipos de espacio que hay en el planeta, tierras arables, selvas, etc. La cantidad de espacio que yo necesito para hacer un producto. Y la huella ambiental fue una metodología como súper bien recibida, porque era como gráfica, era bien lúdica, entonces fue bastante usada, y se usa todavía,
Y de ahí surgió el tema de la huella de carbono, que era como la misma idea de impacto ambiental, de describir el impacto de una forma fácil, pero ahora enfocada en gases. Entonces ya no tiene como la idea de footprint de área, pero el concepto de footprint como que se quedó. El concepto de huella como que permaneció en las metodologías. Y de hecho después de eso surgió la huella de agua, que de huella no tiene nada. O sea, huella es una palabra que en esta jerga de este ambiente de las cosas de sustentabilidad, huella significa impacto. Cuando ustedes escuchan huella de carbono, significa impacto del carbono. Huella de agua es impactos al agua. Huella ambiental es como el impacto ambiental. Es el significado que ustedes le tienen que dar a la palabra huella. No sé si eso satisface tu curiosidad, Marcelo. No, sí, sí, es que bueno, como ustedes también nos enseñó de que tenemos que llevarnos por las definiciones, o sea, no por las definiciones, sino venir de lo que significa la palabra y sacar el contenido. Lo de huella siempre era como, a ver, ¿por qué huella? ¿Qué es lo que se entiende por huella? ¿Qué es lo que define? Claro, la definición, o sea, el sentido de huella tiene un sentido más como histórico, es como una palabra heredada, que un sentido así etimológico de qué es lo que significa efectivamente huella. Claro, claro. No, muy bien, gracias, profe. Bien. ¿Para qué nos sirve una huella de carbono? Nos sirve para ordenarnos y mirar el proceso de otra forma. Entonces, cuando yo, ingeniero, miro un proceso, normalmente un diagrama de flujo, un diagrama de bloque, con flechitas, ¿verdad? Cajita, con flechitas que entran, flechitas que salen. Si soy ingeniero eléctrico, voy a ver un diagrama eléctrico. Pero yo veo diagramas y yo estoy acostumbrado como ingeniero a ver el proceso del punto de vista del proceso, qué entra, qué sale, cuánta energía necesito, cuánto me cuesta. Pero con la huella de carbono yo voy a ver el mismo proceso, pero ahora en vez de ver cosas como materias primas que entran y productos que salen, yo voy a ver materias primas que entran y gases de efecto invernadero que salen. Yo voy a ver gases de efecto invernadero que entran y que salen de mi proceso en distintos lugares. Entonces es una forma distinta de mirar el proceso y pasan cosas rechoras cuando uno hace eso, porque cuando miro el proceso desde el punto de vista ingenieril, propiamente tal, de repente me enfoco mucho en los grandes flujos másicos o energéticos que están pasando de un lugar a otro. Y en este caso, yo cuando miro un diagrama de bloque, pero enfocado en huella de carbono, me permite ver dónde están los grandes problemas de eficiencia energética, porque de ahí es donde se me están saliendo la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, donde tengo pérdidas en el proceso, porque ahí también tengo como un punto caliente de gases de efecto invernadero, tengo como una mayor concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, me permite ordenar el proceso y encontrar pérdidas también. Como les dije antes, la huella de carbono, bueno, todos sabemos que es súper conocida, entonces facilita también demostrar compromiso ambiental con las partes interesadas, porque las personas la identifican. Prepararse para cambios país. Continuamente el gobierno está aumentando la legislación y la exigencia en temas de huella de carbono, porque el gobierno a su vez tiene sus propios compromisos internacionales en el tema. Entonces, cosas, por ejemplo, como los impuestos verdes que vimos en el primer módulo, son cambios normativos que están asociados a la huella de carbono. En la medida que yo la mido y la gestiono de forma proactiva y no reactiva a la legislación, voy a estar mejor preparado para cuando lleguen esas nuevas exigencias. Esto importa hacerlo porque el cambio climático es muy serio, muy serio. Estamos hablando de la supervivencia de especies enteras. Estamos hablando de la desaparición de formas de vida en el planeta. Si piensan que este es el único planeta que conocemos que tiene vida en el universo y que por nuestro actuar estamos perdiendo formas de vida, o sea, es una cuestión pero abismal. O sea, no, es súper serio y nos está afectando a nosotros. Hoy día nos está afectando. Y el problema es que nuestro país va a ser uno de los más afectados del mundo. En el video que les voy a dejar en el aula virtual van a ver los impactos. Estoy solicitada hoy día. Van a ver los impactos que van a ver sobre la región de Valparaíso.
menos precipitaciones, más calor, subidas del nivel del mar, aumento de las tormentas, pérdida de seguridad biológica, entre otros. Entonces es un tema muy importante. Profe, ¿Mm? estas consecuencias que van a poder ver son impactos dentro del impacto del cambio climático. Sí. Bien. Entonces, el cambio climático es como un impacto que genera otros impactos. Ya, una cadena de impacto. Exacto. Exactamente. Precisa la definición. Recuerden que impacto es cambio. Entonces yo puedo tener un cambio que me genera más cambios. Bueno, la huella de carbono, el cambio climático es un compromiso nacional. Nosotros ya tenemos como país la meta de ser carbono neutral al 2050. Toda la industria en el país se está movilizando para lograr la carbono neutralidad, aunque lo están haciendo, y por qué este curso es tan importante, lo están haciendo un poco a ciegas, lo están haciendo un poco todavía por el marketing, no saben por dónde empezar, no saben qué enfocarse, y no hay mucha gente que esté capacitada en este tema en el país. Así que por eso que es tan relevante que ustedes estudien harto para la prueba, se aprendan bien el material, y cuando salgan de la universidad todavía se acuerden de este material, porque se requieren más personas que entiendan estos conceptos con la lógica con la que se los hemos enseñado en este curso, para que todas las industrias del país tengan una mejor gestión. Las decisiones que ustedes tomen en la empresa van a tener impacto sobre miles de personas, no solo sobre las que trabajan en la empresa, sino que también sobre todos sus clientes y la cadena de valor. Entonces, tómense muy en serio este material porque va a ser el principal criterio de toma de decisiones en el corto plazo. O sea, de aquí a 9 años más, yo estimo que las empresas no van a estar tan preocupadas de ganar plata, van a estar más preocupadas de reducir su huella de carbono. Así de fuerte es el tema. Bueno, algunos compromisos nacionales que tenemos sobre cambio climático. Primero es que hemos establecido ya un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para la década entre 2020 y 2030. ¿Qué es un presupuesto de emisiones? Es lo mismo que el presupuesto de la casa. Yo en la casa tengo una cierta cantidad de plata que tengo que repartir entre distintos gastos, ¿verdad? El arriendo, la luz, el agua, no sé qué. Y yo reparto ese presupuesto. Se me acaba la plata y no puedo gastar más. Un presupuesto de emisiones tiene la misma lógica, pero a nivel país. Entonces yo tengo una cierta cantidad de gases de efecto invernadero que yo me impongo, así me limito a emitir durante la década. Y yo ese presupuesto tengo que repartirlo entre generación de energía, generación de productos, agricultura, construcción, etc. Entre todas las actividades del país. Entonces todavía se está discutiendo cómo se va a repartir este presupuesto de emisiones, pero ya existe. Ya nos estamos gastando el presupuesto de emisiones. Y lo otro que nos hemos comprometido es a tener un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero al 2025. ¿Qué es lo que pasa? Como todo lo que hacemos genera una huella de carbono, cuando en un país hay más plata y la gente gasta más y compra más y hay más actividad industrial y todo más, entonces también sube la huella de carbono. Lo que nuestro país se ha comprometido a hacer es que al año 2025, en cortos 3 años y 2 meses más, vamos a alcanzar el pic de emisiones. Quiere decir que del año 2025, el 2024, o sea, el 2025 vamos a emitir más que el 2024, pero el 2026 como país vamos a emitir menos que el 2025. Y así por delante. Vamos a ir bajando nuestra emisión año a año. Súper difícil de lograr. No solo nos hemos puesto esas metas, también hemos dicho que del año 2030 en adelante vamos a tener un presupuesto anual de emisiones de gases de efecto invernadero de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para todo el país, para toda la actividad de todo el país. Además, nos comprometimos a reducir en al menos un 25% las emisiones totales de carbono negro. El carbono negro es el hollín, para decirlo en palabras simples. ¿Y el hollín de dónde sale? De los gases de los vehículos
y también de las termoeléctricas. Nos comprometimos a recuperar 200.000 hectáreas de bosques nativos y a replantar otras 200.000 hectáreas de bosques permanentes, de las cuales, 200.000 hectáreas de bosques, de las cuales 100.000 hectáreas son permanentes. Los bosques permanentes son esos que no se talan. Los bosques no permanentes son esos que son las plantaciones forestales que son destinadas para después talarlas. Estos son algunos de nuestros compromisos país para el tema de la gestión del carbono, que ya le enviamos a Naciones Unidas y son reconocidos por los otros países. En resumen, la huella de carbono es la medición del potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero de nuestros productos o empresas, o servicios, o eventos, o territorios. Sirve para mejorar la operación interna de la empresa o la relación con las partes interesadas, pueden ser los clientes, los proveedores o cualquier otro. Y lo importante sobre esta huella de carbono eso es que es una herramienta comparativa e iterativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo calculo por primera vez la huella de carbono en una empresa, es como, ya, ¿y qué significa este número? ¿Es bueno o es malo? Los clientes siempre nos preguntan eso, es como, ya, pero ¿y es bueno? Esto es grande, esto es chico, como, ¿qué significa este número? La única forma de saber si una huella de carbono es grande o es chica es comparándola con otra cosa. Puedes compararla con la huella de carbono de tu competidor, por ejemplo. O puedes compararla con tu huella de carbono anterior. Pero siempre hay que compararla con algo. Y es una herramienta iterativa porque el objetivo de medir la huella de carbono es que sea un apoyo a la gestión. Es después implementar medidas de gases para reducir los gases de efecto invernadero. Entonces yo tengo que estar como, yo mido la huella de carbono, tengo algunas acciones, ¿verdad? Mido de nuevo y veo si me bajó, me subió, qué pasó. Y después hago otro plan y hago otras acciones y la mido de nuevo y veo cómo estoy. Entonces tiene que ser iterativa. Aquí un ejemplo de el uso de conceptos relacionados a la huella de carbono en publicidad para la diferenciación de un producto. Bueno, ustedes conocen los jugos Livian, que Livian es 0 azúcar, 0 grasa, 0 no sé qué, 0, 0 todo. Y ellos calcularon y neutralizaron su huella de carbono hace años atrás, hace hartos años atrás. Y porque son 0, 0, 0, yo creo, el publicista dijo, ya, ok, somos 0 huella de carbono. Pero eso está errado. El concepto no es 0 huella de carbono, el concepto es carbono neutral. Y de hecho ellos tuvieron que cambiar su empaque, si se fijan acá y de nuevo dice 0 azúcar, ellos tuvieron que cambiar su empaque, cambiar este mensaje, porque efectivamente tuvieron una respuesta negativa del público, porque esto tenía mucha pinta de publicidad engañosa verde. Carbono neutral es cuando, ustedes saben, todas las emisiones, todas las actividades que tenemos emiten gases de efecto invernadero, pero esas emisiones, yo como empresa me hago cargo que alguien las saque de la atmósfera, que alguien reduzca sus emisiones en la misma medida en que yo emití. Entonces eso se llama carbono neutral, cuando los gases que yo tiro a la atmósfera, yo me encargo que alguien más los saque, ahí yo puedo decir que yo soy carbono neutral. ¿Qué significa ser carbono cero? Significa que yo no puedo producir porque no estoy emitiendo gases de efecto invernadero, no puedo transportar porque no estoy emitiendo gases de efecto invernadero y tampoco puedo respirar porque también emito gases de efecto invernadero al respirar. Entonces no podría ser cero carbono. El concepto correcto es este de carbono neutral. Y con eso terminamos el tema de huella de carbono. Y muy rápidamente ahora les voy a mostrar la huella de agua, que es otra herramienta para medir impactos ambientales. El agua disponible que hay en la Tierra es súper poca. El agua dulce disponible. Y en verdad la mayoría de las cosas, de los seres vivientes que estamos sobre la Tierra, usamos agua dulce para vivir. Esa agua tiene que repartirse entre los ecosistemas, nuestras actividades productivas, la forestería y agricultura, y por supuesto el consumo de las personas.
Entonces, ¿cómo repartimos esa agua? La huella de agua lo que hace es medir el impacto al agua de dos formas distintas, dependiendo de la metodología. En el caso de huella de carbono es como una sola forma de calcular la huella de carbono. En el caso de huella de agua hay varias. Uno puede medir la huella de agua enfocada solamente en la escasez hídrica, o puede medir la huella de agua enfocada también en los impactos que tiene esa agua para en el medio ambiente. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tiro un tóxico al agua, tal vez voy a tener la misma cantidad de agua en el lago, pero se me van a morir todos los peces. Entonces, es otro tipo de impacto ambiental que tiene que ver con biodiversidad. Entonces, el primer concepto de la huella de agua es el agua consumtiva. El agua consumtiva, con N, consumtiva, es el agua que yo consumo, que efectivamente la que yo saco de una cuenca, yo saco de un río, saco de un lago, saco de un pozo, pero no la llevo de vuelta, sino que solamente la saco y me la consumo de alguna forma. Una vaca tiene una huella de agua, perdón, 200 kilos, claro, una vaca, 200 kilos de carne de vaca tiene una huella de agua de 3.100.000 litros. O sea, 3.100 metros cúbicos. Esa es la huella de agua de una vaca. De esa huella de agua hay un 1% que tiene que ver con el consumo directo de la vaca. O sea, el agua que la vaca se toma durante su vida y el agua que yo uso para mantener a la vaca limpia y sin infecciones. Un 1%. ¿Dónde está el 99% de estos 3.100 metros cúbicos? Está en el agua que yo necesito para producir los granos que se va a comer la vaca y producir el forraje que se va a comer la vaca. O sea, recuerden la perspectiva de ciclo de vida, ¿verdad? Mis impactos ambientales tienen que ver con toda mi cadena de producción, no solamente con mis impactos directos. Estos de acá abajo son los impactos directos de la vaquita. Este es el agua que la vaca ve durante su vida. Y este es el agua que la vaca no ve durante su vida. Ese es el agua que yo necesito para generar la comida de la vaca, que es mucho más importante. La huella de agua, además de servir como una herramienta de gestión hídrica dentro de una empresa, también puede servir como una herramienta de geopolítica. Aquí en el mapa, ustedes ven los países del mundo que importan agua. Y no es como que importen agua así como que salga un barco lleno de agua de un país a otro, como ir a descarga al otro lado. Esta importación de agua tiene que ver con los productos que ellos consumen. Entonces, fíjense acá, sale México en rojo, eso quiere decir que ellos son exportadores de agua. Y Estados Unidos sale en verde, quiere decir que son importadores de agua. ¿Qué es lo que pasa acá? En México se producen todas las frutas, las verduras, etc. Y para producir frutas y verduras se requiere harta agua. Y después ellos exportan esas frutas y verduras a Estados Unidos, que las importa. Y lo que está haciendo Estados Unidos con eso es que ellos se ahorran todo el proceso de producción de esas frutas y verduras. Por lo tanto, Estados Unidos como país no está gastando esa agua en producir su propia comida, sino que como que lo subcontrata. Lo importa de otro lado. Y ese otro lado es México, que gasta su agua en producir comida no para los mexicanos, sino que para los ricos. El agua es un elemento que también se comercia internacionalmente. Fijémonos en nuestro país, estamos aquí entre el 0 a 5, ¿verdad? Somos más o menos exportadores de agua. Y piensen en toda la escasez hídrica que tenemos. O sea, nosotros estamos produciendo esas cantidades horripilantes de vino, no horripilantes, maravillosas de vino, pero estamos consumiendo un montón de agua del país para producir vino que al final se va al exterior. O sea, esa agua no fue aprovechada para los chilenos, que no tienen agua, sino que fue aprovechada para los europeos, que toman vino, por ejemplo. ¿Para qué sirve la huella de agua? Es, igual que la huella de carbono, te da otra perspectiva sobre el proceso. Te ayuda a mejorar la eficiencia hídrica y a reducir las pérdidas a través de las emisiones líquidas. Como se llama huella,
es como una cosa que la gente puede identificar, entonces también es más o menos fácil de marketear, aunque la gente no entienda muy bien de qué se trata la huella de agua, pero la identifican porque se llama huella. Y sirve también para prepararse para cambios país, como por ejemplo la nueva ley de derechos de aguas, se viene un nuevo ordenamiento en el tema de aguas, porque bueno, los derechos de agua como se definen ahora están hechos sobre el agua que existía hace 200 años en este país, que ya no hay esa cantidad de agua. Entonces, básicamente tenemos repartida más agua de las que podemos entregar. Y el agua, por supuesto, que es un elemento crítico para la viabilidad de cualquier proceso productivo. Entonces, ustedes se tienen que asegurar siempre cuando hacemos como ingenieros una evaluación técnico-económica de un proceso, lo primero que vemos es que haya agua y electricidad cerca de donde queremos instalar la planta. Y en este caso, el tener derechos de aguas es parte de la viabilidad de un negocio. Entonces, cuando yo mido mi huella de agua, cuando yo sé cuánta agua estoy usando, muchas empresas no lo saben, dónde están mis pérdidas y cómo puedo hacerme más eficiente, entonces puedo hacer que mi negocio también sea más viable en el tiempo. ¿Por qué importa? Porque la escasez hídrica es una realidad en Chile, llevamos como 14 años de mega sequía, y porque por el cambio climático también vamos a ser uno de los países más afectados del mundo, entonces vamos a tener cada vez menos agua. Y aparte que no es como que hayamos hecho mucho por eso. Ustedes ven que la gestión hídrica en este país consiste en tener más termoeléctricas en vez de hacer gestión hídrica como se debería hacer. O sea, la agricultura se gasta el 70% de agua del país, pero no tenemos ninguna regulación para la agricultura, no les tenemos puesto ningún límite a los agricultores para usar agua. Tampoco los obligamos a medir sus impactos ambientales dentro de la legislación ambiental. Entonces, es un sector que está desregulado y que se consume buena parte del agua del país. Tenemos que, como país, empujar a una mejor gestión hídrica para que tengamos agua para todos. Hay 400.000 personas en esta región que no tienen agua. En esta región, 1,5 millones en todo el país. Como, eso es inaceptable. Hay gente que abre la llave y no sale agua. No tiene para tomar, no tiene para lavar la ropa, no tiene para lavar los platos. ¿Cómo vive esa gente? Dependen de camiones aljibe, es pobreza, es una pobreza económica gigantesca, porque el agua de camión aljibe es mucho más cara que el agua de la cañería. Entonces, esas cosas tenemos que trabajarlas como país, y tenemos que trabajarlas desde cada empresa. Ustedes desde sus lugares van a tener la posibilidad de aportar a este tema con cada decisión que tomen. Algunos efectos de la sequía, y podrán ver más en el video que les voy a dejar en el aula virtual, que realmente se los recomiendo. Bueno, aquí hay un lago, 9 años, esta es la laguna de Aculeo, pueden ver el tamaño, y aquí está como ya estaba en 2015. Yo estuve en Aculeo como en 2013, 2014, ya había un muelle, que el muelle terminaba en un lugar seco. No tenía ningún sentido el muelle. Fíjense acá abajo el gráfico, tenemos anomalías de precipitación. Entonces, ¿cuánto es la precipitación anual? En la línea azul. Y en la roja tenemos la recurrencia de sequías. Si ustedes ven cómo desde 1750 en adelante va subiendo la recurrencia de sequías, sobre todo desde 1900 en adelante, mucho más que el histórico de la anomalía histórica. La temperatura máxima en Santiago hasta el año 2014, fíjense cómo la tendencia de esta curva va hacia arriba, claramente hacia arriba. Esto es netamente cambio climático. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo más temperatura se me evapora más agua, por lo tanto gasto más agua. Tengo más temperatura, llueve menos y necesito más. Por lo tanto es un ciclo de retroalimentación positiva que es muy, muy negativo, o sea, es muy malo. Aquí pueden ver anillos de un árbol. La distancia entre los anillos indica cuánta agua hubo ese año. Entonces, distancias más largas quiere decir que había más agua ese año, y distancias más cortas quiere decir que ese año hubo menos agua. Y estos son 1000 años.
de carbono. Entonces, el agua es algo importante, por supuesto, todos lo sabemos. Como yo les comentaba, tenemos varias metodologías para medir la huella de agua. Podemos enfocarnos solamente en la escasez hídrica. Esto es un índice que muestra la contribución a la presión sobre el recurso hídrico. Y necesito para eso calcularlo mi consumo de agua y nada más. Puedo hacer la huella de agua como el ejemplo de la vaca que estaba al principio, con la metodología del Water Footprint Network. Esto mide la apropiación del recurso hídrico en una huella que es con colores azul, verde y gris. Y para calcularla necesito el consumo de agua y los residuos industriales líquidos, tanto en cantidad como composición. Mi tercera metodología que les muestro es la ISO 14046, que mide varios impactos relacionados al agua, como la escasez hídrica, los impactos al medio ambiente y la salud de las personas. Y también para eso necesito como datos el consumo de agua y los residuos industriales líquidos. La huella de agua indica el uso de agua consumtiva de un producto o servicio. Es menos popular que la huella de carbono, pero es más entendible que otras cosas. Y requiero datos sobre agua. La huella de carbono se refiere a gases y a la atmósfera. La huella de agua se refiere al agua que está en la superficie de la Tierra. Así que son cosas totalmente diferentes. También yo puedo calcular la huella de agua para un producto, para un servicio o para una ciudad. Y es bastante usada en la agricultura para aumentar la eficiencia hídrica. No en nuestro país, sí. En otros lugares se usa más. Aquí no se usa mucho. Conclusión. Una gran conclusión del curso. Existen formas basadas en ciencia para medir los impactos ambientales. En este curso hemos visto dos. Huella de carbono y huella de agua. Se pueden tomar decisiones basadas en datos para gestionar la sostenibilidad. Y eso es la forma en que hay que hacerlo. Hay que tomar decisiones basadas en datos. El desarrollo sustentable es un compromiso del país y por lo tanto las empresas van a tener que incorporarlo de forma proactiva o reactiva a la legislación, porque es algo que viene. Y si lo hacen de forma reactiva, ciertamente va a ser la sostenibilidad un factor de más riesgo para la empresa, porque se van a encontrar con nueva legislación, pero además porque podrían encontrar problemas de abastecimiento con ciertos recursos naturales o problemas con la comunidad, con la sociedad. Para evitarlos hay que cuidar los recursos naturales, conocer el entorno, conectarse con las comunidades que están alrededor nuestro y con nuestras partes interesadas y trabajar para lograr la triple línea base positiva, o sea, el triple balance positivo, donde yo logro tener beneficios con la operación de mi empresa. Tengo beneficios económicos, beneficios ambientales y beneficios sociales en el global.